Esta charla va a tratar sobre lo que he denominado juegos estratégicos. En ellos se incluyen los juegos que se denominan habitualmente juegos suma cero, juegos suma no cero y algunos conceptos sobre teoría de juegos en general. Hagamos la siguiente simulación. 5 amigos o amigas se sientan a jugar póker o telefunken. Hay 2 ganadores y 3 perdedores. La suma de los montos ganados es idéntica a la de los montos perdidos. Esto es lo que se llama un juego de suma cero. Parece muy obvio y aparentemente no da para mayor análisis. Se podría considerar como una versión mundana del principio de conservación de la masa, o más conocida como la ley de Lavoisier, que probablemente todos ustedes recordarán de sus épocas escolares o universitarias. Lavoisier fue considerado el padre de la química moderna, vivió entre la segunda mitad del siglo XVIII. Y esta ley dice que la materia ni se crea ni se destruye, que solo se transforma. Es decir, en una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Está claro, no hay pérdida, hay solo transformación. Con la teoría del Big Bang se acuñaron los términos de materia y antimateria. Es decir, llamar algo antimateria es algo un poco ilusorio desde todo punto de vista, porque es algo que tiene una energía negativa, por así llamarlo. Pero es una fórmula matemática compensatoria del incremento de masa que obtienen ciertas partículas. En la cultura cristiana se dice que cuando falta dinero no hay que preocuparse porque Dios proveerá. Yo particularmente no creo mucho en ese decreto supremo, como tampoco creo en los brujos, pero que los hay, los hay. También escuchamos frases como después de la tempestad viene la calma, también es una fórmula compensatoria de suma cero, no hay mal que por bien no venga, y una frase que se la escuché una vez a mi papá. Dijo, no me importa quién caliente el agua, si el té me lo tomo yo. En otras palabras, hay ganadores, perdedores, la suma igual cero. En síntesis, el juego de suma cero es una situación en la que si uno sale ganando es porque otros salen perdiendo, no hay duda. No es posible que un jugador obtenga alguna rentabilidad extraordinaria sin que afecte al resto. Cada jugador maneja el 100% de la información total. O sea, conoce exactamente lo que cada uno de los otros jugadores piensa, o propone, o pretende. Sin embargo, también hay juegos de suma cero que no buscan ganadores ni perdedores, sino equidad, y se rigen por el concepto denominado equilibrio de Nash. Nash, dicho sea de paso, fue un matemático estadounidense, fallecido en el 2015, que vivió desde 1928, Premio Nobel de Economía en 1994 por su aporte a la teoría de juegos, precisamente, y en los procesos de negociación. La película que probablemente ustedes han visto, La mente brillante, en 2001, fue encarnada por Russell Crowe, quien ganó 4 premios Óscar, y se basa en la novela sobre Nash, homónima de Silvia Nazar. En esta ocasión, digamos, el equilibrio de Nash lo he explicado en alguna ocasión anterior, cuando me referí a la situación de 2 vendedores de helados en una playa lineal de distribución uniforme, la que se alcanzaba como óptimo para el total, sin que nadie perdiera, sino que todos ganaran, cuando se ubican en los cuartos y no en el centro. La lógica era llevar a los 2 vendedores al medio para que uno abarcara un hemisferio y el otro hemisferio. Pero esa no es óptima para los consumidores. Los consumidores tienen beneficio cuando están en los cuartos, pero también hay casos de juegos de suma no cero, que son aquellos en que no todos manejan la información de los demás. Por ejemplo, el caso de la masa no recuperable.
Veíamos que por Lavoisier la masa solo se transforma, pero están intactas. Sin embargo, hay masa perdida, entre comillas, porque no está perdida, sino que no se puede volver a usar. Por ejemplo, cuando uno frena en el auto, parte del neumático queda en la carretera, producto de la fricción entre la carretera, el pavimento y el caucho. Por lo tanto, ese caucho que queda luego de la frenada está absolutamente perdido. Otro ejemplo, un poco delictual, si se pudiera llamar, es aquel vendedor de acciones que tiene información privilegiada y compra o vende en función de lo que le convenga, en circunstancias que la otra parte, la vendedora o compradora, según lo que él haga, no tiene esa información. Un caso legítimo es aquel en que los jugadores de la partida de póker, a los cuales me refería con anterioridad, no juegan en la casa alguno de ellos, sino que van a un recinto pago, en el que se cobra un porcentaje de los montos jugados. Ahí la suma de los ganadores no es igual a la de los perdedores. Otro caso que acabamos de vivir intensamente con las eliminatorias del fútbol, es una situación que a mi parecer era muy extraña, que si un equipo gana y el otro pierde, uno lleva 3 puntos, el otro 0, por supuesto al revés lo mismo, pero si ambos empatan llevan 1 punto cada uno. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con ese punto que estaba en disputa y que no se adjudicó a nadie? A mí me pareció asimétrico el asunto, cuando el puntaje era 2 para el ganador, 0 para el perdedor y 1 y 1 en caso de empate, me parecía justo, o sea, había dos puntos de juego. Pero quiero pensar, no sé si es la lógica del legislador al respecto, que se les resta un punto a objeto de estimularlos a que no empaten. Porque si no empatan hay 3 y 0. A lo mejor se podría buscar una fórmula intermedia, 2 y 1, de modo que cuando empatan se define a penales, con lo cual el espectáculo crece y el que gana en los penales se lleva 2 y el otro 1. Bueno, ese es tema para los futboleros. Yo soy muy amante del fútbol, pero no legislador. Es interesante constatar que Bill Clinton apoya la suma no nula. Él dice, o decía, en su ocasión, digamos, que cuanto más complejas se vuelven las sociedades, un mayor número de personas estará interesada en encontrar soluciones de suma no nula. Esto es soluciones win-win, las llama él. Y me recuerda una charla en alguna ocasión en que un agricultor muy destacado y que producía el mejor trigo en su parcela o plantación, mejor dicho, regalaba el 80% de sus mejores productos a los vecinos. Parecía un acto casi caritativo, o en fin, ¿para qué le pongo más apellido? Y se le preguntó, ¿a qué se debía esto? Si a una filosofía de vida, a un concepto de justicia, ¿a qué? Dijo, no, es muy sencillo. El 80% del trigo que produzco proviene de lo que el viento arrastra de mis vecinos. Por lo tanto, si mis vecinos tienen buen trigo, el mío sale bueno. Eso es win-win. Gana él y ganan los vecinos. Ese es el concepto que predicaba Bill Clinton y que lo caratulaba como, si nosotros prosperamos, los demás también prosperan. La teoría de juegos, que enuncié al comienzo que sería el tercer aspecto que contemplaría en esta charla, es una teoría matemática que se aplica en materias estratégicas. Es muy importante para la teoría económica, incluso una asignatura obligatoria en carreras de ingeniería comercial e ingeniería industrial. Esta teoría es compleja, muy compleja, porque pretende cooperar en la conducta humana, a que la conducta humana comprenda lo que son las tomas de decisiones, porque es una serie enmarañada de decisiones que van afectando al objetivo de quien la quiere practicar. Esta teoría, que no voy a entrar en detalle porque es muy técnica, se ha extendido a la biología, a la sociología, a la psicología, a la filosofía y también a la estrategia militar. Como digo, tiene vastísimas aplicaciones
y es muy interesante. Yo les recomiendo ver en internet, y lo van a encontrar con este nombre, El dilema del prisionero, un análisis muy interesante de alternativas de confesión de dos cómplices de un delito, que están separados y aislados, y que deben discernir si se declaran inocentes o culpables. En este juego, cada uno de ellos analiza qué es lo que va a decir el otro para asimilar su respuesta. Vale la pena señalar que en función de las respuestas combinadas es el periodo de encarcelamiento al que quedarían sometidos. Por ejemplo, si alguien dice la verdad y el otro miente, tienen 10 años de cárcel y 1 año de cárcel. Y lo mismo al revés. Pero si los dos dicen lo mismo, esto baja o a 5 o a 2 años para ambos. Entonces, el juego estratégico es muy interesante, el análisis que se hace es muy útil, muy práctico, y es un concepto que se aplica ya no a 2 personas, sino a muchas personas. Por ejemplo, un productor industrial que depende de insumos que provienen de distintos lugares, tiene que simular qué es lo que va a pensar cada uno de sus proveedores, objeto de definir su política comercial. Como digo, son materias muy interesantes y yo creo que es digno de gente como ustedes que están observando esta charla, poder ir a Google o a YouTube y poner, como dije en un comienzo, El dilema del prisionero. Es un video breve de 5 minutos, creo que lo van a disfrutar mucho. Bueno, espero haber sido portador de algo interesante y útil para todos ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias.